¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Con los de Enfrente, el programa que El Universal y Milenio le presentan para discutir los temas de la semana. Bienvenidos, vecinos, David. Buenas. Elisa. Buenas noches. Héctor. ¿Qué tal? Buenas. Y mis colegas, Azucena. Hola. Juan Pablo. Héctor. Carlos. Hola, Héctor. Hoy, pues no puede haber otro tema que las primeras horas de la transición y el nuevo mapa político que dibujaron los ciudadanos que acudieron a las urnas el domingo pasado. ¿Qué implicaciones tiene? Ya sabemos qué pasó, pero no sabemos qué implica todo lo que pasó el domingo. Este tsunami moreno con el que nos acostamos el domingo en la noche. ¿Quién empieza? A mí me gustó, Si me permites, aunque te haya gustado algo, criticar. déjame empezar Adelante, hoy, Carlos. Porque normalmente hablas primero que todos nosotros. Solo por hoy. Gracias. Solo por Está hoy. corriendo el tiempo y... Sí. A mí me llama mucho la atención la coincidencia entre este triunfo colosal de un partido prácticamente recién nacido, por el enorme liderazgo que ha tenido desde siempre como líder social Andrés Manuel López Obrador, la coincidencia con algo que me llama mucho la atención, al menos en la Ciudad de México. No sé si se han dado cuenta que abundan anuncios donde se promueve lo que para la catolicidad se promueve la Madre de Jesucristo. Hay anuncios panorámicos de la Virgen de Guadalupe. Y no descarto la posibilidad de que Morena, la Virgen Morena y todo eso esté jugando. Por eso se dan los fenómenos históricos y se dice de sincretismo. Algo está ocurriendo. Yo nunca había visto promoverse una advocación de la Virgen María en la ciudad. En la avenida Cuauhtémoc hay cuando menos 3, y no sé en qué otros puntos, pero me llama la atención. O sea, que inconscientemente se sembró esa imagen en nosotros y entonces por eso el 53% de Andrés Manuel. No tengo la menor duda. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero creo que el juego de palabras Morena, Virgen Morena, tiene mucho... No he visto esas imágenes, no me ha tocado. Sí no las he visto, pero lo que sí supe que sucedió en algunos estados, en concreto, por ejemplo, los estados muy conservadores, donde estuve por ahí en la moderación de algunos de los debates que se hicieron, más bien había una propaganda en contra de Morena, porque decían que era usurpar la imagen, el nombre, y que más bien este movimiento y ese partido representaba casi a Satanás. O sea, sí lo promovían de esa manera. Ya saben cómo se pusieron toda la propaganda y las campañas en muchos lugares y en muchos momentos muy absurdas. Pues esta era una de ellas, y sí manejaban esta idea, pero en contra, como algo contrario de decir, ellos están usurpando y no debe de ser así, y eso no lo querría la propia... Por completar la idea, ¿no? Es que este fenómeno tiene mucho de religiosidad o de fe. El fenómeno López Obrador y este triunfo histórico descomunal. Yo no sé a qué se van a dedicar sus adversarios en los demás partidos, pero ya me callo. Me gustaría oír. Yo creo que esperanza más que fe, ¿no? Yo creo que sí hubo desde siempre algo místico, pues mesiánico, ¿no? Entonces había eran como las asambleas de López Obrador eran como, sí, señor cura, ¿no? Siempre, desde siempre. Pero si tú le preguntaron a la gente, para seguir con las encuestas que tanto nos gustan, ¿por qué votó? Le preguntaron a la gente, ¿por qué votó? 77% votó por el cambio. O sea, la gente estaba harta. Entonces, más allá de lo místico, yo creo que había un gran hartazgo. Le preguntaron qué era lo más importante para tomar su decisión. La corrupción. Entonces, yo creo que había más hartazgo que cualquier otro asunto místico, religioso y demás, ¿no? Yo creo que la gente sí quería un cambio. Y híjole, qué cambio, ¿no? Arrasaron estos cuates por todos lados, alcaldías, congresos. Hay 17 gobernadores, si recuerdo bien la cifra, que se van a quedar sin mayoría. Por ejemplo, Oaxaca, el Estado de México. El Estado de México, el PRI no ganó por ningún lado. Entonces yo creo que había un gran hartazo. Y como les decía la semana pasada, no sé si el domingo o el miércoles, pues sí hay una nube rosa.
Vieron ahorita, no sé, seguramente lo vieron todos esta mañana, a Claudio X González, al jefe de la mafia del poder, diciendo literalmente, lo cito yo, salimos muy entusiasmados, con gran energía para hacer lo que tenemos que hacer. Corrección, el jefe de la mafia en el poder, cuando había mafia del poder, es Carlos Salinas. Bueno, y Carlos Salinas ya no es Claudio X, yo no sé de dónde sacaste pobre. Va el turno a Héctor, pero si quieres hacer un apunte rápido, David. Cierro eso, ¿no? Le agradeció también hoy a Carlos Salinas. No, va Héctor primero y después... Adelante, por favor. Caballerosamente te la cedo. Es que yo no sé si es el tema rosa, como lo planteaste desde la madrugada del lunes. Yo lo que veo ahora es demasiadas concesiones que está teniendo Andrés Manuel López Obrador. Pide una reunión o concretan una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y tiene que ser donde él lo plantea, en Palacio Nacional. Pero le dio la opción al presidente. Dijo Andrés Manuel, me dio la opción Los Pinos o Palacio Nacional. Pero concluye la idea de las concesiones. Regularmente han sido en Los Pinos. Eso sí. Y ahora le concede. Con los empresarios igual. Ya ahorita, ya es como la reconciliación, es como, Bueno, pero hay es algo, como darle... Perdón, voy a explicar lo de Los Pinos. Ajá. ¿Por qué no? Porque, Tiene menos de 2 semanas que Andrés Manuel López Obrador dijo que ahí espantan, que por eso no va a poner un pie. Sí, que porque es decir, chupacabras, yo creo que si es una tensión de decir, está más cerca su ánimo del Palacio Nacional, que por cierto, para un republicano, un demócrata, vivir en un palacio ya lo descartó. Yo se lo dije. Era abominable que un republicano, un demócrata, un luchador social estoy terminando, viviera en un palacio. Entonces no fue en Los Pinos por atención, digamos, o convenio con Peña Nieto, pero Andrés Manuel dice que ahí espantan. Pero son las imágenes y lo que te dicen las imágenes. La fotografía de ambos en el despacho presidencial, con la silla, el águila, la bandera. El recorrido por los pasillos de Palacio Nacional. Es lo que quería Andrés Manuel. Totalmente. Lo grabó en el documental de Pigmenio Ibarra cuando va caminando por el Zócalo y señala el Palacio Nacional y dice, yo aquí voy a estar, palabras más, palabras menos, pero es el peso de los símbolos. Ahora, el presidente claramente quiso jugar esa simbología porque lo paseó. No, bueno. Y los memes, ¿no? Oye, aquí asustan y allá venden elotes. ¿Cómo quiere salir Peña Nieto? Hoy escribí un texto muy bueno, Carlos Loret de Mola en el periódico El Universal, planteando eso. Estás jalando agua tu molino. Planteando eso. ¿Cómo quiere lo que escribió ayer Juan Pablo Becerra Costa en Milenio? Un presidente de la República que tiene... ¿Vienes aquí sin leerme? Una preferencia, una aprobación del 20%. ¿Cómo quiere salir después de todo esto? Creo que con una transición como la que se está planteando. A ver, yo creo que, perdón, pero si no interrumpimos, Héctor, mejor tú y yo vámonos a echarnos un café, ¿no? Rápido, voy rápido. Creo que estamos viviendo una luna de miel, efectivamente, y todos están tratando de subirse al barco lo más pronto posible, antes de que parta y antes de que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como presidente. Los que estaban en su contra, empresarios, políticos, todos empiezan a mostrarse como si todo el tiempo hubieran estado del lado de Andrés Manuel López Obrador. Está bien, es una transición tersa, que es lo que queríamos. ¿Qué me preocupa? Que cuando tome protesta no tenga contrapesos y que en verdad tengan miedo a la crítica o tengan miedo a la reacción de Andrés Manuel o tengan demasiados muertos en el closet, que no le permita a nadie ser contrapeso de Andrés Manuel López Obrador, que eso sí sería preocupante con lo que ya nos has dicho de congresos. El Morena está 38% en diputados, en el Senado 42%, si hace sus alianzas con las otras fuerzas políticas tienen la mayoría. Entonces, me preocupa que nadie se vaya a atrever a levantar un dedo o hacer una crítica contra el gobierno de Andrés Manuel. Yo creo que hay un punto crucial, y es, bueno, en este momento, que es en los días posteriores al triunfo arrasador, no tiene nada de raro que al presidente electo pues le empiecen a hacer una serie de abarcamientos, ni siquiera concesiones, sino simplemente es algo natural, porque pues va a llegar a gobernar un país formado pues por todas estas fuerzas. No sería absurdo tomar la postura que tomaron ellos en algún momento de yo no hablo con este señor, él con ellos. No me representa, yo no hablo con él. Digo, sería completamente absurdo. Además, por la legitimidad con la que llegó. Lo que estoy de acuerdo con Azucena en que lo verdaderamente preocupante es que se desmontó un proceso mexicano que llevaba 30 años, que comenzó en 1988 y que consistió en quitarle al presidente el poder absoluto de las cámaras, la regencia de la ciudad, los gobernadores plegados a la voz
del presidente. Habíamos llegado en 1986, 87, 88 al hartazgo, al momento en el que esto ya era insostenible. Todos los vicios que eso provocó eran visibles, estaban asfixiando a la sociedad mexicana. Vinieron rupturas muy importantes como la del Frente, la democratización del PRI, la corriente democratizadora, que luego dio origen a que se hiciera un frente de izquierda para contrarrestar todo esto. Y 30 años después encontramos el vacío. Llegamos, pasan 30 años y resulta que el fin de la ruta consiste en darle precisamente a una persona todo lo que se le quiso quitar a un sistema a lo largo de 30 años. Hay una razón, ¿no? Elaboremos sobre eso. No sé si hay una razón, pero hay un riesgo. Sí. Hay un riesgo y ese riesgo ya lo vivimos. Ese riesgo lo arrastró la sociedad mexicana y el sistema político durante mucho tiempo. Y en una figura tan autoritaria como la de López Obrador es como para pensarlo mucho. Y déjame agregar un elemento a lo que dice Héctor. Los partidos debilitados. O sea, en el PRI ya empezaron a pelearse por los despojos, como dijimos aquí antes de la elección. ¿Quién tuvo la culpa? Le están echando la culpa al presidente Enrique Peña Nieto. Sale Ulises Ruiz con su autoridad moral que tiene a quererse apoderar ahora de la discusión sobre quién tiene que conducir los destinos del PRI. Y en el PAN están preparando el regreso de Ricardo Anaya a la dirigencia del partido. Muy claramente ya lo dijo Damián Cepeda, que su lugar está ahí, el lugar de su amigo está ahí. Entonces, con partidos debilitados, con congresos, mayoría para Morena y todo este escenario, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice que pueda crecer para hacer un contrapeso en términos de una carrera, de una figura política que pueda oponerse a esto. A mí se me hace, si tomas en cuenta la intolerancia de la que ha dado muestras históricamente Andrés Manuel López Obrador, me parece muy preocupante. Bueno, Marín. A ver, discrepo de esto de los partidos debilitados. Todos los demás partidos, excepto Morena, están debilitados. Volvemos a ni el PT, porque está increíble. ¿Cómo? Digo, el PT se quedó sí, una locura, y el PES, el PT, el PES, el PRD es la quinta fuerza política. A lo que voy es a que ha surgido un partido hegemónico. Un partido hegemónico vivió México durante 71 años. Y ya sabemos que no tenía sentido en fin, que no es sano por no haber contrapesos. Pero en esto del tono o el lenguaje de los interlocutores del virtual presidente electo, López Obrador, lo mismo el presidente Peña Nieto que los empresarios, a mí no me extraña, lo supongo como un gesto elemental de civilidad, claro. Sobre todo porque el cambio de lenguaje en el caso de los empresarios y seguramente de muchas otras representaciones se debe también al notabilísimo para mí cambio de tono que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. Él tampoco ya les dijo, no sé, saqueadores o voraces o mafia en el poder. Hoy en la mañana, por su nombre, se dijo agradecido por los mensajes, imagínense, del que antes era el innombrable Carlos Salinas, de Vicente Fox, que pretendió desaforarlo en su gobierno. Bueno, pero ¿qué me dice el mensaje de Vicente Fox además? O sea, no, maravilloso. Todo esto parece una Perdón, lo que estoy diciendo es que es explicable, y que no compartiría yo la idea de que ahora ya todo el mundo le dice señor presidente y se tiran a sus pies. Pues, no, él también, porque tiene desde luego un hámster que le gira muy bien en el cerebro. Noten el cambio de tono, es la tersura. Claro. Me preocupa que dentro de esa tersura persista en lo que me parece una necedad que no entiendo. Él concibe al Estado Mayor Presidencial como un grupo de guaruras. Está absolutamente extraviado. Y no se trata de cuidar a una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador. Se trata de cuidar al jefe de las instituciones nacionales. Mira, sobre eso va a despertar una buena polémica. Elisa y Azucena, sí, ¿no? Nada más, ¿qué estamos viendo? Azucena decía, sí, todos se quieren sumar, ¿no? Y estamos viendo
esta dinámica, este servilismo, esta dinámica. No hay servilismo. No, por parte de varios políticos, ya empezaron a suavizar. Bueno, y él quiere también hablar suavecito, ¿por qué? El Sindicato Petrolero, el Grupo México, sacando desplegados. Por eso, ¿qué quieres que le quiebren los cristales de sus ventanas? Así tan rápido. Pero ¿a dónde va tu argumento? Así tan rápido, ¿por qué no? Y además, Andrés Manuel dijo, y tienen como 30 segundos para subirse al barco, porque hemos visto una dinámica en la que no ha parado, en donde da una nota tras otra, y se va perdiendo. Incluso, ¿qué quedó de la llamada de Trump? Pues quién sabe, ya no fue nota porque en otro instante empezó a surgir, ya estaba con el presidente. Y es cierto y lógico que además tenemos ahora, como dicen, el pato cojo, ¿no? Del presidente, así le llaman. Sí, o como dice, ¿verdad, Héctor? Tú me entiendes, en donde pierde toda fuerza el presidente en turno, porque ya hay un, todavía virtual presidente electo, pero básicamente en el minuto en el que se reconoció el triunfo de Andrés Manuel, acumuló ese poder y él es el que tiene todas las negociaciones y la mira está no lo creo, es absolutamente falso. ¿Tú no crees que haya pato cojo? No, lo que digo, no. El presidente de la República es presidente hasta el último minuto. Claro, pero debilitado, pero ya no con la fuerza que tenía. Yo creo que está bien, no queríamos que llegara Andrés Manuel López Obrador y que empezaran a pelear y que siguiera dirigiéndose el presidente de esa forma y a los empresarios, etcétera. Es una luna de miel. Lo estamos siguiendo en vivo prácticamente 24 horas en las motocicletas, la gente lo para en la calle, él se empeña en viajar en su jeta, sin seguridad, etcétera, etcétera. Es un gran espectáculo que nunca habíamos visto, que se vale disfrutar, ¿no? Por la gente y por celebrar la democracia. Ojalá que esto a partir de diciembre no se convierta en una falta a las promesas de Andrés Manuel, porque sí queremos saber qué pasó con la Casa Blanca, qué pasó con Marinalco, qué va a pasar con el aeropuerto, qué va a pasar con la reforma educativa, qué va a pasar con la energética, con Odebrecht. O sea, hay muchos temas y yo no quisiera que esta tersura de la transición se volviera una tersura de gobierno. No, claro, pero qué bueno que haya una tersura de transición, de verdad es que es lo que mejor que podíamos esperar, que haya una tersura de transición. Está muy bonito ver como noticia que ya salió de la casa de transición y que se va a dirigir 2 cuadras para allá, etcétera. Pues es natural y forma parte del fenómeno que se convirtió esta elección. Un poco era previsible, pero nadie esperaba lo que ha llamado el tsunami López Obradorista. Han pasado cosas interesantes. La disposición de rodearse de gente inteligente y capaz, pues habla bien de lo que podemos esperar. Porque un buen presidente rodeado de mediocres y de un gabinete gris, generalmente va a tener un gobierno mediocre y gris. Si hay un mal presidente que se rodea de gente capaz, puede tener un buen gobierno. Claro, incluso, por lo menos algunos filtros, ¿no, Juan Pablo? Entonces ya vimos la llegada de Gerardo Esquivel, se reafirma lo de Olga Sánchez, lo de Ursúa. Las señales son positivas. Faltan 5 meses. Va a haber muchas piedras en el camino, van a aparecer ahí muchísimas cosas. Pero a mí lo que me gusta es que de momento se diluyó el odio, la división, y hay un clima de concordia, de conciliación, que comenzó en Los Pinos. Y además el de fiesta. Que comenzó en el Palacio Nacional. Sí, se va a acabar, por supuesto, y de fiesta, porque a mí sí me emociona. Una fiesta democrática, ¿verdad? Me emociona que la gente esté en la calle, que se acerquen, que se tomen una selfie. Es decir, es un muy bonito momento democrático no ver en nuestro la parafernalia del Estado Mayor impidiendo esos contactos. Y los codazos, que siempre muchos hemos sido víctimas de los codazos del Estado Mayor. Pero ¿qué es que el Estado Mayor? ¿Tú quisieras ver al Estado Mayor? No, solo tiene una pregunta sobre A ver, yo coincido con Héctor de Mauleón. Yo creo que sí nos hacía falta tener una transición, unas primeras horas con esta tersura. Si hubiera ganado Mid o Anaya, todas estas reuniones que están habiendo, pues a nadie le hubiera llamado tanto la atención y estaríamos siguiéndolas tanto, porque eran naturales, en mi opinión, disculpa, pero eran naturales. Entonces, ¿y estas son antinaturales? Ya llevas 4 interrupciones. Estas... Me faltan 6. Pues sí. Me imagino que sí. Estas no eran previsibles necesariamente porque venía peleándose claramente con el presidente de la República, decía no se metan las elecciones, aunque luego bajó el tono, por supuesto con todos los empresarios. A mí sí me da gusto que tengan este ánimo los dos. Cuando vi hoy en la mañana a Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Andrés Manuel López Obrador, más allá de los abrazos,
ya ponerse de acuerdo en temas concretos. Por ejemplo, estaban hablando de todo este programa para los jóvenes, los ninis, que les llaman, de cómo los empresarios deciden apoyar a López Obrador en ese proyecto, decir, nosotros los vamos a capacitar, yo le voy a meter lana, vamos a poner instalaciones. A mí me parece extraordinario. ¿Coincides con Héctor? Claro, me parece extraordinario. Con Carlos? Discrepo, no, sí, y bueno, siempre. Para siempre. Pero hay otra cosa en la que concuerdo contigo, o fue contigo. Ya no me acuerdo. Me parece, ya no me acuerdo. Pero con alguien. Con alguien. Qué curioso, en lugar del tema es decir con quién se concuerda o con quién no. No, cierra tu argumento, porque nos quedan 6 minutos nada más. Entonces, eso del Estado Mayor, no difiero contigo, eso del Estado Mayor me parece una barbaridad, te voy a decir tal cual, de Andrés Manuel López Obrador. Es un irresponsable, está muy bonito ahorita, muy pintoresco que se le acerque una señora y le meta la cámara al coche y se tomen una foto como si viviéramos en Costa Rica o en Suiza. Este es un país muy violento, con muchos locos, con muchos monstruos, y a mí me parece una aberración y debería de pensar seriamente en tener seguridad, porque un día va a pasar. Vamos a ese tema, David. Yo estoy de acuerdo, y sí te leí hoy, Carlos Marín, en tu columna, es el tema que planteas. Mucho. Perdóname. Creo que estoy de acuerdo con Juan Pablo, con Carlos Marín. Es necesaria la seguridad para el presidente de la República, porque además el Estado Mayor Presidencial no solamente cumple esas funciones, cumple funciones de logística. Sí, hombre. ¿Cómo va a viajar con el presidente Peña ahora que van a ir a la reunión? No en el avión presidencial. Pero algo que sí es gravísimo es que López Obrador tiene un problema con la figura presidencial. Él cree que Los Pinos son de una persona. Sí. No se da cuenta que es del Ejecutivo, es la sede de la investidura presidencial. Así lo pensó el general Cárdenas. Piensa que el avión es de una persona. No se da cuenta que el día que haya un desastre en Chiapas, que ojalá no, va a tener que moverse de inmediato a la zona de y subirse al helicóptero y no irse al aeropuerto a esperar el siguiente vuelo. El Estado Mayor... Sí, perdón. Lo del Estado Mayor Presidencial, bueno, es imprescindible. No debe depender de un capricho populista, Escuchen una visión diferente. Creo que ustedes coinciden en eso. Vamos a una opinión que discrepa. ¿Qué está pasando? Que en el péndulo las élites se han ido a un extremo y Andrés Manuel lo que está haciendo es jalándolas al extremo contrario. Por supuesto, él ha tenido seguridad, tenía las Adelitas y tenía las gacelas. Y las Adelitas sí, también. Su dirección de concertación política que mandaba a sus avanzadas para disolver manifestaciones y plantones. O sea, no es un niño de pecho en ese sentido, pero sí vamos de una visión aristocrática de los funcionarios que son intocables, con grandes avanzadas, con despliegues de seguridad tremendos, el abuso, la prepotencia de la suburban. Es que está muy bien como señal, pero no puedes poner en riesgo la vida del presidente electo de México. Hay una premisa, porque quieres llevarte el péndulo. Si me permites, yo no llego a las conclusiones, será lo último que diga. Hay un problema conceptual que me parece muy delicado en el virtual presidente electo. Piensa, lo que para mí es escalofriante que lo piense así, que todos somos iguales. No. Ante la ninguno de nosotros, no. Por supuesto que sí. Pero en responsabilidades, imagínense las de un presidente de la República. Esto no es la alcaldía de un pueblito de 60 personas. ¿Sabes qué creo que está pasando, Carlos? ¿Sabes qué creo que está pasando, Héctor? A que es igual a sus igualados gobernados me parece una insensatez. Ya lo dijiste, Carlos, pero creo que lo que está pasando es la resaca de la campaña electoral. O sea, todavía hay una resaca de la campaña electoral. Y yo creo que conforme se vayan acomodando las cosas y él vaya entendiendo que es el presidente electo, ¿cuánto le tomará entenderlo? Y que ya dejó de ser el líder social y líder político opositor, creo que van a ir cambiando las cosas. Se nos termina el tiempo, vamos a conclusiones, ¿les parece? Sobre este punto en general y bueno, un comentario más amplio. David, comenzando contigo. Pues finalmente diría con lo que arranqué, el presidente Peña hizo bien en recibirlo de esta manera. Creo que eso le dio señales a los empresarios y a los interlocutores que va a tener Andrés Manuel López Obrador, de que tiene que ser una transición pacífica en bien de todos los mexicanos, pero creo que también para Peña Nieto salvar algo de su aprobación y entregar bien el poder. Carlos. Sí, yo celebro que esto que estamos viviendo sea consecuencia
de un ejercicio democrático irreprochable, más allá de algunos detalles. No comparto, lo llegó él a decir, que a partir de su gobierno México viviría una auténtica democracia. No, una auténtica democracia es la que lo llevó al poder. Lo llevó a esta posición. Lo celebro, le deseo todo el éxito posible y ojalá corrija algunas cosas que creo que está equivocada. Muy bien, Elisa, ¿también? Sí, me parece que este es el periodo de post-electoral, post-campañas, en donde se tendrán que ir acomodando las piezas, incluyendo el tema de la seguridad. Él ya fue jefe de gobierno, también conoce temas de gobierno, no es que está llegando aquí un hombre que no tiene la menor idea de qué se trata estar en estas responsabilidades, y ya dio algunas señales de lo que va a hacer en el tema de ejército, la Sedena y de cómo lo va a integrar y qué va a hacer también con las policías y el entrenamiento que tendrán. Yo creo que de ahí saldrá también su equipo de seguridad, que tendrá que ser de la gente de su confianza total. Yo creo que también ese es un ingrediente que ahorita está en juego, y nada más decir que en la resaca vendrá también las responsabilidades de la debacle de los demás partidos, en donde tuvieron malos candidatos y en donde hubo divisiones tremendas, y eso van a tener que surgir las consecuencias, y surgirán otros partidos también. Muy bien, 30 segundos, Juan Pablo. Me gusta el ambiente terso republicano, espero que dure 5 meses, la transición. Los mexicanos decidieron que tuviera esta mayoría avasalladora, esperemos que haga buen uso de ella, y si no, pues en las elecciones intermedias le podemos dar una tunda, por decirlo así, y quitarle esa mayoría, y sí, ojalá y rectifique la parte de la seguridad que está poniendo en riesgo, la verdad, si le pasa algo a él, la estabilidad del Estado. Así es. Héctor de Mauleón. Pues celebrar la fiesta democrática, tratar de poner la menor cantidad de piedras posibles al proceso que está viviendo el país y la sociedad mexicana, pero no quitar el ojo al hecho de que se le dio un poder inmenso, un poder que no ha tenido ningún presidente mexicano en décadas, a un personaje pues, que ha dado muestras de intolerancia, que han hecho escándalo. Entonces, no quitar el ojo de eso. Muy bien, ya lo discutiremos. Bueno, pues sí, yo creo que los ciudadanos dieron un manotazo en la mesa, y me encanta que se haya tomado esta decisión, porque finalmente el PRI lo había hecho muy mal, habíamos tenido muchos escándalos de corrupción. Creo que queda claro que los ciudadanos mandan en las elecciones, que los votos se cuentan, y ahí está la decisión. Entonces esto es muy digno de celebrarse. Lejos de lo que habíamos pensado antes, yo no he visto al menos gran confrontación y enojo tampoco entre las bases. Creo que el mensaje del domingo de los candidatos fue muy aleccionador, el de los empresarios, el de todos, y entonces los ciudadanos empezamos también a reconciliarnos. Ojalá que sea pronto, y pues que Andrés Manuel honre la palabra de su campaña, porque si recordamos algo relacionado con él, se llama combate a la corrupción. Bien. Corrupción fue su eslogan todo el tiempo, y ojalá que sí suceda, porque si no, la desilusión va a ser enorme. Ojalá que no. Muchas gracias, vecinos y colegas. Héctor. Hasta la próxima, y gracias a usted. Esto fue Con los de Frente. Nos vemos el próximo miércoles.